A continuación vamos a presentarles un poco sobre la historia de la fitopatología, aportes y enfermedades. Nuestro grupo está conformado por Angie Sánchez, Sheila Serrano, Linda Hernández e Isaac Jiménez. Aporte 1. Invención del microscopio. Tenemos que el microscopio fue inventado por Zacharias Janssen en 1590 y años más tarde Anton van Leeuwenhoek inventó un antepasado del microscopio, convirtiéndose en el pionero del microscopio al realizar las primeras observaciones de microorganismos como bacterias, glóbulos rojos y sangre. Este fue un aporte importante porque permitió investigar y comprender las enfermedades tanto de las plantas como de los patógenos que las causan. Segundo aporte. En 1861, De Bary determinó que el hongo Phytophthora infestans era el causante del tizón tardío de la papa. Se realizó un estudio exhaustivo de este hongo y contribuyó a identificar su ciclo infectivo. Estas investigaciones ayudaron a comprender mejor esta enfermedad, que tuvo un impacto significativo en la historia de la agricultura y también de la alimentación. En 1911, Barrus demostró que existe variabilidad genética dentro de las especies de patógenos, es decir, que existen diferentes razas de un mismo patógeno, las cuales están restringidas a ciertas variedades de una especie hospedante. Esto quiere decir que una raza particular ataca solo a ciertas variedades de plantas, mientras que otras variedades pueden ser resistentes a este. En 1972, Davis y colaboradores observaron un microorganismo helicoidal y móvil asociado a la enfermedad del achaparramiento del maíz, al que denominaron espiroplasma, los cuales carecen también de pared celular y son por lo tanto micoplasmas helicoidales. Desde entonces se ha demostrado que los espiroplasmas son la causa del achaparramiento del maíz y de la enfermedad persistente de los cítricos. En 1977, Chilton y colaboradores demostraron que la bacteria que produce la galla de la corona transforma las células vegetales normales en células tumorosas al introducir en ellas un plásmido, parte del cual se inserta el ADN de los cromosomas de las células vegetales. Esto demostró que la bacteria Agrobacterium tumefaciens tenía la capacidad de transferir parte de su plásmido que contenía genes específicos al genoma de las células vegetales. Mosaico común de la caña de azúcar. El virus del mosaico de la caña de azúcar es un miembro del grupo de los potivirus, los cuales pueden infectar a diferentes cultivos que incluyen la caña de azúcar y el maíz, causando mosaicos, clorosis y enanismos. Se han observado mayores incidencias de mosaico en las variedades criollas y cristalinas sembradas hasta la época de 1930, cuando fueron reemplazadas por una siembra resistente a esta enfermedad. Sin embargo, la enfermedad reapareció a partir de 1974 con la siembra comercial susceptible a esta infección. El síntoma característico del virus del mosaico es la disminución de clorofila de la hoja debido a la reducción de número y tamaño de los cloroplastos. Las pérdidas de producción atribuidas a esta enfermedad dependen principalmente de la reacción a la variedad, que pueden ser susceptibles o tolerantes. Roya de los cereales. Es una enfermedad que puede infectar a trigo, cebada, triticales y otras gramíneas. Sin embargo, los ataques agronómicamente significativos de esta enfermedad se producen en el cultivo de trigo. El agente causante de este tipo de roya es el hongo Puccinia striformis. Existen 3 distintas royas, las cuales se manifiestan en trigo y cebada. Una de ellas es la roya del tallo, la cual tiene un color de elección naranja o rojo. También está la roya de la hoja, la cual tiene un color de elección marrón. Y por último, la roya amarilla, la cual tiene un color de elección amarillo o naranja. Esta enfermedad se considera extremadamente importante, ya que una serie de brotes severos ocurrieron en Norteamérica entre los años 1900
y la década de 1950, afectando la producción de granos en el sur de las Grandes Llanuras. Recientemente, los brotes más localizados de esta enfermedad han ocurrido en el sur de las Grandes Llanuras entre los años de 1985 y 1986. Carbón de los cereales. Esta patología producida por hongos que se transmite por medio de clamidiosporas, el ataque a la planta puede llegar en un momento de germinación o floración. Se clasifican como tizones desnudos de los cereales que afectan al trigo, cebada, avena, centeno, y están provocados por diferentes géneros de ustílagos. Son enfermedades de transmisión por semilla, afecta a la planta hospedera sistémicamente, se transmite en forma de micelio latente en el interior del grano. Algunas semanas antes de salir las espigas, también las esporas empiezan a formarse, y esta, cuando se secan, puede ser diseminada por el viento. Como ejemplo de estos carbones tenemos la espiga del maíz. Según reportes en México, se ha tenido que la afectación por este carbón en el rendimiento ha sido de hasta un 50%. El carbón de la espiga se encuentra distribuido también en partes de Europa, Suramérica y países como China, Australia, Nueva Zelanda, India, Palestina y entre otros países. Otro ejemplo también sobre el carbón tenemos el carbón parcial del trigo, causado por Tiletia indica. Este carbón se registró por primera vez en abril de 1930 en la Estación de Investigación Botánica de Karnal, India, en los cultivares de trigo. Virus del enanismo amarillo de la cebada. Este virus fue reportado por primera vez por Oswald y Houston en 1953, pero fue en Estados Unidos en 1951 donde se le adoptó ese nombre debido a los síntomas que presentaban los cultivos que afectaba. Pasó de América a Europa y se describe que en Francia en 1968 y en España fue detectado en 1976 en un arrozal de Valencia. La sintomatología de este virus es que las hojas tornan un poco amarillas y algo rojizas, las hojas banderas se tornan rígidas y las espigas pueden tornarse oscuras. También una de sus sintomatologías es que la planta puede llegar a tener menor tamaño de las que la rodean. Este virus se transmite principalmente por insectos vectores de la familia Aphididae, llamado también áfidos comúnmente, y también pulgones, también se le llaman pulgones. La importancia económica de esta enfermedad radica de su amplia distribución a nivel mundial, la frecuencia y el daño que produce, destacando también la alta diversidad de las especies de áfidos que lo afectan o que transmiten esa enfermedad, y sus pérdidas a nivel mundial son reducidas hasta un 50% en los cultivos afectados. Tizón de fuego o fuego bacteriano. El tizón de fuego de las rosáceas es una enfermedad destructiva altamente infecciosa y que ocurre en muchas partes del país. Es causada por la bacteria Erwinia amylovora. La enfermedad afecta a las plantas de las familias rosáceas y árboles frutales como manzanas, peras, membrillos y cerezas. Los síntomas que presentan las plantas afectadas por esta enfermedad incluyen una masiva necrosis de flores, frutos, hojas y ramas. El fuego bacteriano fue descrito por primera vez en 1780 y ocupa un lugar especial en la historia de la fitopatología, ya que fue la primera enfermedad infecciosa de plantas en la que se demostró que el agente causal era una bacteria. Esta enfermedad se describió por primera vez en 1780 en el estado de Nueva York. Luego se detectó en Nueva Zelanda en 1919 y en Europa en 1957. En 1964 se identificó en África y nuevamente en Europa en 1966. A lo largo de su historia, el tizón de fuego ha causado pérdidas económicas incalculables. Por ejemplo, en California, entre 1905 y 1908, la enfermedad destruyó 2/3 de los perales plantados, algo así como 250.000 árboles. En Italia,
acabó con más de 500.000 árboles frutales y en la actualidad en Estados Unidos reporta daños hasta $100 millones anuales.